Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Quiroga, yo soy la persona que los va a acompañar durante esta semana en el perfil juvenil de Contacto. Justamente esta semana el tema que se va a trabajar es violencia de género y por ello traímos aquí a varias personas, a tres jóvenes que me gustaría que se presentaran por sí mismos, ya que considero que cada uno pues se conoce lo suficiente a sí mismo como para poder dar un concepto bastante acertado sobre lo que son como personas y sobre lo que conocen frente a diferentes conocimientos, temas, en este caso sobre violencia de género. Entonces, no sé si iniciamos con la presentación de ustedes, chicos, para que nuestros espectadores tengan una idea sobre pues quiénes son los jóvenes que están aquí el día de hoy. Bueno, mi nombre es Manuela Rivera Leighton, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. Soy de la ciudad de Cali, pero es decir, soy caleña por nacimiento y opita por elección. Soy militante del movimiento político Estamos Listas, es un movimiento político feminista. Y pues nada, súper feliz de estar acá. De verdad, agradezco muchísimo la invitación y que me hayan tenido en cuenta. Hola a todas, bueno, digo todas porque bueno, suele pasar que cuando hay más mujeres y menos hombres, me acojo a la norma de todas. Entonces, no hay problema que hablemos en plural femenino antes de presentarme, entonces no me incomodo. Mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel López, soy comunicador social y periodista de la Universidad Surcolombiana. Hago parte de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, de la cual más adelante hablaremos. Además de ello, soy docente de lengua castellana, soy del municipio del Doncello, Caquetá, y apoyo y coordino un proyecto de divulgación científica y ciencia ciudadana que se llama Ciencia para Todos, Todas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la USCO. Bueno, eso en resumidas cuentas y bueno, y otras cosas que voy haciendo en el camino que ya iremos hablando. Bueno, hola a todas. Mi nombre es María Paula Valderrama, soy estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo. Y bueno, en este momento me encuentro trabajando en un cortometraje sobre violencia sexual, siendo más específica acoso callejero. Y pues nada, estamos aquí para aportar y hablar un poquito de todo eso. Listo, chicos, chicas, muchísimas gracias. De verdad que son personas que siento van a aportar muchísimo en la sesión del día de hoy. Y claro que sí me gustaría que abordáramos un poco más lo que mencionabas ahorita, Miguel. Creo que va a ser bastante bueno para los espectadores como tal. Y los conocimientos que todos ustedes tienen, todas tienen, considero que son muy importantes para lo que se viene. En este momento arrancamos con la pregunta número 1, que es el ¿qué significa para ustedes violencia de género? Arrancamos contigo, Manu. La violencia de género es un conjunto, para mí es un conjunto de acciones, de actos, de omisiones también, que ocurren en el marco de un ejercicio de subordinación, de dominación, de poder, en el que otra persona impone su poder ante otra, ¿no? Digamos que estas acciones violentas son ejercidas por cualquier persona contra cualquier persona, pero está demostrado que somos especialmente las mujeres las víctimas de este tipo de violencias. Eh, a ver, ¿qué más puedo decir? Bueno, es importante mencionar que las violencias de género por lo general empiezan de una manera muy sutil, pero que con el paso del tiempo su intensidad es muchísimo más fuerte, inclusive puede llegar a causar daños emocionales y físicos irreparables, inclusive puede llegar hasta la muerte. Yo soy de las que piensa que de un acoso, que hay una delgada línea entre acoso y abuso sexual, o que hay una delgada línea entre una cachetada y un feminicidio. Bueno, respecto a lo que dice Manu, correcto, tal cual lo que ella dice, para agregar, creo que es indispensable, aunque si bien de acuerdo a cómo reacciona la ley y la justicia, que aún sigue siendo patriarcal, que aún sigue revictimizando a las mujeres, no debemos dejar de un lado lo que desde la ley se estipula y pues en el año 2018 se crea la ley contra la violencia de género hacia las mujeres, que si me permiten voy a leer un fragmento corto. Desde allí se manifiesta pues el significado de eso,
que es la ley 1257, dice que por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en lo privado. Entonces, aquí hay en un párrafo nos da a conocer mucha información que pues debemos desglosar y por un lado es hablar de que el hecho de ser mujer, ¿qué significa? ¿Sí? Que si bien ahí retomamos a Simone de Beauvoir, una autora francesa, quien escribió el libro El segundo sexo, que creo que por ahí lo tengo, sí, este libro, y Simone nos habla, no sé si se ve bien, sí. El segundo sexo. El caso es que Simone nos habla allí de que el tema de ser mujer también se vuelve en una herramienta de opresión a partir de los diferentes sesgos y las discrepancias en las que las mujeres no han podido tener acceso a los mismos derechos de los hombres y que se ha visto históricamente. Entonces a partir de eso ya surge, escribe una frase que es muy reconocida que dice, no se nace mujer sino, no se nace mujer sino se construye, ¿sí? para entenderlo mejor, y es que a partir del camino muchas veces vas reconociendo esa identidad y que el ser mujer no se marca solo por un sistema sexogénero de que tienes en las piernas, sino también radica mucho en las construcciones socioculturales que se van haciendo. Entonces, para puntualizar en el tema de qué es la violencia de género, yo me acoplo un poco a lo que la ley implica, pero creo que es mucho más que eso, así como pues Manuela lo mencionó. Bueno, yo creo que Manuel y Miguel ya han dicho bastante sobre el tema. Yo creo que podría añadir diciendo que, pues, independientemente de la violencia, pues esta se puede generar en cualquier contexto, ¿no? En espacios públicos, en espacios privados, en el hogar, en momentos no esperados y siempre intentan como dañar la dignidad de la mujer, el bienestar, la integridad física o psicológica. Entonces por eso hay que tenerlos como muy presentes para saber en qué momento ocurre, y pues lo mismo, puede pasar en cualquier lugar y a cualquier mujer. Bueno, chicos, chicas, es que lo siento, eso incluso también es una representación de lo de la violencia de género, porque es que a todos nos han dicho desde pequeños, si hay un solo hombre en el grupo de niñas, de 12 niñas, es todos. Y es algo que se está evidenciando por parte mía en la entrevista de hoy, algo que todavía se es marca algo mucho. simbólico. Sí. Es algo naturalizado, pero de verdad, y más aún cuando hablamos en el ámbito de la comunicación, debemos tenerlo muy en cuenta, porque si bien hablando de medios regionales, medios locales amarillistas, esta vaina no la van a tener en cuenta. Sin embargo, sí es muy importante, y en medios ya relevantes a nivel internacional, ya el lenguaje se tiene en cuenta. Por ejemplo, la Argentina, que ha retumbado tanto el tema del el aborto legal, hay medios de comunicación que ya hablan en ¿sí? Ellos, nosotres. Y entonces digamos que es una discusión que a muchas personas les raya, a otras creen que es indispensable hacerlo, y otras como yo pensamos que el lenguaje es tan rico que podemos usar demasiadas formas para expresar sin necesidad de decir nosotros o los invitados, podemos decir las personas, quienes estamos aquí. O sea, hay mucha riqueza en la lengua que debemos como empezar a buscar como esas maneras de hablar sin excluir. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo quisiera hacer una corrección chiquitica respecto a lo que mencionaba Miguel. La ley 1257 sale en el 2008, sino que dijiste por error 2018, entonces como para que los espectadores no se vayan a confundir. Sí, en el 2008. Bueno, siguiendo esta línea y con lo que habíamos hablado tal vez ahorita, el tema que surgió, que por ejemplo el hecho de mencionar chicos generalizando porque solamente hay algún niño en un grupo de niñas o algo así,
¿Qué opinan ustedes o cuáles son los tipos de violencia de género que identifican? ¿Cuáles son estos tipos y bajo qué contexto se pueden presentar? Bueno, hay muchísimos tipos de violencia. Por ejemplo, está la violencia económica, la psicológica, la emocional, la física y la sexual. También dentro de esta sexual se puede encontrar el acoso callejero. Bueno, una manifestación de violencia económica puede ser no dejar que la mujer trabaje, estudie, se pueda como tener esa libertad, pueda tener esa independencia económica y tenerla como unida a ese patriarcado, a ese hombre como dependiente a la espera de siempre estarlo necesitando para buscar como tener de alguna forma pues las cosas cotidianas como la comida o pues muchas veces también pasa que esta violencia también se lleva por los hijos, entonces pues el hombre no deja trabajar a la mujer porque tiene que estar pendiente de los hijos porque supuestamente es su responsabilidad, entonces como que empieza ahí, eso es como algo en un círculo y se vuelve como una cadena. Por otro lado también tenemos la violencia psicológica, que en este caso muchas veces como que uno no cae en la cuenta de qué es lo que está pasando, entonces es como un proceso también. Aquí se puede encontrar la intimidación, las amenazas, bueno, también un montón, el maltrato psicológico. Entonces, por ejemplo, puede ser que muchos hombres obligan a las mujeres a cortar relaciones con su familia, con amigos, por el simple hecho de que ellos así lo quieren. También, digamos, la violencia emocional, entonces afecta mucho como el autoestima, ¿sí? Hace sentir, pues las hacen sentir como menos, como que no valen, sabiendo pues que esto no es así. Y la violencia física ya vendría siendo cuando es una agresión más, pues pueden ser golpes, maltratos, no sé, cosas por ese estilo. Y pues la violencia sexual ya puede, pues, por ejemplo, llegar a que obligan a su pareja a que tengan relaciones sexuales, o pues el acoso que una palabra que muchas veces lo confunden como pues con algo que se supone que a nosotros nos gusta cuando no es así, como un halago. Entonces, que una palabra, que una mirada, que el pito del carro y son cosas demasiado incómodas que no deberían pasar. Para empezar, pues, por ejemplo, la ley 1257 reconoce 4 tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial o económica. Muchas veces como que están estos dos tipos de violencias juntos, y pues finalmente la violencia sexual. Pero pues hay una amplia gama de tipos de violencias. Yo creo que ya Paula mencionó las 4 que menciona, que reconoce la ley, pero creo que también es importante mencionar la violencia simbólica, que es esa violencia cotidiana, que está tan naturalizada, como tan arraigada a la sociedad, como tan arraigada a nosotras. Eso de, por ejemplo, mencionar ellos cuando somos ellas, eso de, por ejemplo, yo siempre he pensado que este tipo de violencia simbólica, bueno, eso va más allá de una pregunta que tú vas a hacer más adelante, que es en el tema de medios de comunicación, pero creo que los medios de comunicación ejercen la violencia simbólica de una manera bastante fuerte, bastante agresiva. La violencia simbólica también se ve a través de: oye, ¿por qué no te depilas? ¿Por qué no te arreglas las uñas? Es que se te ven más bonitas. Es que los pelos en las axilas solo se ven en los chicos, pero se ven mal en las chicas. O porque las chicas tenemos que depilarnos las piernas. Es decir, no, mírala, tiene esas piernas fatales porque no se las ha depilado. O mírala cómo se lleva a la calle, no lleva ni... Parece un niño, no lleva aretes, va con su cara súper lavada. O sea, sin maquillaje. Bueno, esa por un lado. Me parece importante también mencionar la violencia política que sufrimos las mujeres, es decir, por nuestra condición de género, pues ejercen la violencia política, recoge todos los tipos de violencia, es decir, nos violan por ser mujeres en el ejercicio de la política, nos violan por ser mujeres, pero también nos violan porque además hacemos política y es una manera de castigarnos porque hemos decidido hacer política. Entonces, esta violencia, pues ya lo mencioné, recoge todos los tipos de violencia,
Y finalmente, y no menos importante, la violencia ginecobstétrica. Y la violencia ginecobstétrica tiene que ver con las mujeres que decidimos acceder a nuestro derecho a interrumpir un embarazo de manera voluntaria, o con esas mujeres que han decidido continuar con su embarazo, pero que son tratadas de una manera deshumanizada por el personal médico, por el personal de la salud, por el personal administrativo. En serio que no sé si ustedes de pronto alguna vez han entrado a una sala donde están todas estas chicas que han decidido continuar con su embarazo y quienes no han decidido continuar con el embarazo. Y esto es tan mercantil, es como el embarazo y el embarazo de una manera tan industrializada, porque somos tratadas como animales, como vaquitas que les van a sacar sus bebés, pero entonces nos tratan de una manera que en serio es bastante frustrante, es triste, eso causa incluso hasta trauma psicológico cuando uno atraviesa por este tipo de situaciones. Entonces digamos que la violencia ginecobstétrica recoge pues estas dos situaciones, ¿no? La violencia que sufren las mujeres que deciden ser mamás, pero también la violencia que sufrimos las mujeres cuando decidimos no serlo y decidimos acceder a nuestro derecho a interrumpir el embarazo. Bueno, yo creo que ya Manu y Paula han mencionado, pues hay muchísimas más, eso es cierto. No voy a como ahondar en el significado de cada una, porque mis compañeras ya las han mencionado. Creo que destaco dentro de la violencia política el tema de cómo también para las mujeres llegar a los cargos públicos de poder se vuelve también en una brecha de género en la cual tiene que pasar por distintas formas de ser, distintas, ¿cómo le diríamos a eso? Como masculinizaciones de su forma de ser, y como también es complejo para una mujer llegar a la política, porque claro, cuando el hombre está en política, él no tiene que preocuparse por el cuidado de sus hijos, por temas que a las mujeres sí les corresponde, entre comillas, por el hecho de lo maternal, ¿sí? De que si eres mamá tienes que estar ahí con tus hijos pendiente 24/7, y el hombre no hay problema, porque para eso está la mamá, o para eso hay una empleada, ¿sí? Una empleada doméstica. Entonces digamos que esa también es una violencia que para muchas mujeres en Colombia, aunque en Colombia se exigen los partidos políticos que haya cierta cuota de mujeres y no que haya listas cerradas de hombres. Entonces digamos son avances, pero son avances obligatorios según la ley, que los partidos tienen que hacerlo, y muchas veces escogen meter mujeres no por el hecho de que van a ganar o impulsarlas, sino por el hecho de cumplir con la ley. Esa es una violencia también que se expresa en Colombia, y que pues desde un espacio que es la Comisión de la Mujer en el Congreso, se ha tratado de impulsar a que esta brecha se cierre, y que como mínimo creemos que debería ser 50-50, ¿sí? Y que realmente las mujeres que lleguen a estos cargos de poder sean mujeres que entiendan las realidades de las demás mujeres en términos de violencias. En cuanto a la violencia laboral, quería mencionar también que la violencia laboral es algo muy fuerte desde el ámbito de la comunicación. Podemos decirlo, las salas de redacción son espacios ultra machistas en general, y las mujeres, digamos, siempre se relegan para los trabajos más frágiles, como lo más superficial, temas como muy banales. Y dentro de eso hay dos términos que quiero mencionar, y es sobre el techo de cristal y el suelo pegajoso, que son dos términos que deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el techo de cristal refleja unas barreras para las mujeres llegar y subir en la escala profesional o laboral, y esto implica que se llama techo de cristal porque nos aparenta, nos da como esa visión como de que estamos progresando, de que sí, hay acceso a la educación para las mujeres en este lado del continente, en el occidente, pero no hay, cuando ingresan al ámbito laboral, hay unas brechas muy fuertes y muy marcadas. Hay unos rangos salariales en donde se le paga menos a la mujer por el hecho de ser mujer, y eso no se habla, no lo van a hablar las empresas públicamente, pero realmente existen. Y ya cuando hablamos de suelo pegajoso, son esas imposibilidades que las mujeres tienen para despegar, para seguir subiendo en su ámbito profesional. Una vez es lo que mencionaba ahorita en la violencia política, y es que las mujeres
senadoras, presidentas, alcaldesas, todo eso, tienen que estar muy atentas de lo que pasa en su hogar con sus hijos y esto y lo otro, porque si no es vista como una mala madre, ¿sí? Sí, eso es, incluso se me ocurrió en el momento en que lo estabas comentando, eso se refleja también mucho en el hecho de que las mujeres nos tengan este tipo de situaciones, como por ejemplo en el trabajo, que nos paguen menos simplemente por el hecho de ser mujeres. Asimismo nos vamos al mundo exterior y nos encontramos con que tenemos que pagar un impuesto rosa por diferentes productos que son de nuestro uso personal, impuesto que no debería ser cobrado simplemente por el hecho de que somos seres humanos igual que los hombres. Y pues bueno, en ese orden de ideas, no sé si tal vez ustedes lo tengan en cuenta, supongo que sí, pero los seres humanos somos seres que, digámoslo así, trabajamos según mitades. La primera mitad según la naturaleza y la segunda según la cultura, ¿no es cierto? Hay actos que nosotros hacemos naturalmente porque nacimos de esta forma, y está por otro lado las culturas, que son los actos que nosotros vamos adquiriendo según las construcciones sociales. Según sus conceptos, según sus visiones, la violencia de género es un asunto sociocultural. Hay una palabra que es similar a construcción, que es un constructo sociocultural. No es algo que, digamos, con lo que nacemos, pero sí es algo que nos van enseñando a raíz de unos estereotipos, de unos patrones de crianza, en donde se nos va remarcando desde la infancia que cómo debemos ser, cómo debemos actuar, qué debemos decir, cómo expresarnos, cómo movernos, cómo vestir, qué color usar. Y eso considero yo que es una forma de violencia hacia los niños y niñas que coarta nuestras libertades, nuestras formas de pensar, de desarrollarnos con una tranquilidad, sin estar remarcando como esos estereotipos de que si eres hombre tienes que vestir azul, si eres mujer tienes que vestir rosa. Entonces, como ese paralelo es una cosa que desde los 5 años un niño ya, o una niña ya puede expresar este tipo de estereotipos, de violencia. Y por lo menos para llevarlo a la práctica, tengo una prima que ella tiene, Dulce María, tiene 4 años, y entonces digamos que en su casa a veces mi tía suele decirle pues que las niñas deben jugar con cosas así, que muñecas y no sé qué, pero entonces cuando llega a mi casa o cuando yo estoy con ella, entonces no, las niñas juegan fútbol, las niñas son fuertes, las niñas son valientes, entonces como que también estoy rompiendo ese paradigma y también enseñándole a mi tía y a mi familia, porque esto no se trata solo de venir acá a hablarlo, creo yo que para hablar hay gente que tiene muy buenos discursos, habla súper bien en público y todo y convence a muchas personas, pero esto también tiene que ver con la práctica, de cómo llevamos a la práctica eso, y como por ejemplo yo desde mi familia también digo, bueno, la niña no es solo siéntate bien o juega con muñecas, no, juega fútbol, quiere salir a jugar conmigo, a correr, tal cosa. Entonces, eso también hay que llevarlo a la práctica, no es solo como venir a decir esto debe ser así y cambiar ese constructo sociocultural, porque si bien aquí todas las personas hemos tenido eso y no es algo que debemos como dejar de un lado, y es que todas las personas tenemos cosas patriarcales, así digamos haya gente que se declare re feminista, no sé qué, siempre vamos a tener, bueno, la idea es ojalá no tenerlos, pero vamos a estar en eso porque estamos en un mundo en el cual todo lo que nos rodea en su mayoría nos relaciona con eso. La educación nos ha llevado a esto, la casa, lo público, lo privado. Entonces, estos constructos socioculturales se vuelven una carga que cuando nos adentramos a los estudios de género en general, para la redundancia, lo que encontramos es que es una lucha constante desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, donde vamos a encontrar con esas gafas violetas que a veces mencionamos, y es analizar todo lo empezamos a analizar, y debemos no dejarnos como que eso nos afecte, sino verlo como una herramienta de transformación desde lo local, desde lo privado, desde muchos espacios, incidir en esto, porque realmente esto es algo que desde muy pequeños nos ha afectado. Bueno, yo siento que esto más que todo ha sido como los roles sociales que tenemos cada una de las personas en la sociedad, ha sido más que todo como algo histórico, ¿no?
no es algo como que se venga dando ahora, sino que eso tiene décadas y siglos atrás y los hemos heredado. Cada uno de esos patroncitos se nos han metido como en la cabeza y hay cosas que hemos hasta naturalizado que hoy en día, como dice Miguel, nos toca como deconstruir un poquito para caer en la cuenta de qué es lo que estamos haciendo y así mismo como empezar a cambiar este tipo de cosas. Siento que en todos lados, en todo momento, hay cosas como muy patriarcales, hasta el mismo sistema político que tenemos. Entonces siento que sí, que es algo como que está tan naturalizado que el trabajo que han venido haciendo las mujeres históricamente, por ejemplo, el hecho de poder votar, el hecho de poder estudiar, son logros que hemos podido conseguir. Y a pesar de que faltan muchísimas cosas, lo más importante es que tenemos esas gafas violetas con las que podemos darnos cuenta de las cosas que están pasando y ya una vez que nos damos cuenta es más fácil como detectar y empezar como a poner ese granito de arena, ese cambio, empezar como a invitar también a otras mujeres a que puedan darse cuenta de esto, porque pasa que muchas mujeres como que sí saben, lo reconocen, pero no, es algo normal, es algo con lo que hemos nacido, es que esto es así porque mi abuela lo hacía, mi abuela dijo, y no, la idea es poder cambiar este tipo de cosas para poder transformar y poder volvernos más libres. Bueno, las violencias de género en un gran porcentaje han sido ocultas y silenciadas por las mujeres, y esto ha permitido de que las violencias se hayan perpetuado a lo largo de la historia. Creo que esto ocurre gracias a varios factores socioculturales, es decir, esto ha ocurrido gracias a varios factores socioculturales. La sociedad en general se caracteriza por la opresión. Las instituciones, las estructuras, los seres humanos, nosotras las personas, o somos oprimidas o oprimimos. Entonces, somos oprimidas, somos dominadas en función de qué? Somos dominadas en función de raza, clase social, edad, sexo, género. Y por ejemplo, anoche, ahí como para refrescar un poquito la memoria, leí a una socióloga que se llama Ana Cajigas. Abrí mi carpeta donde suelo tener mis textos sobre feminismo, y ella le pone un nombre a esto, y es al patriarcado. Ella y muchísimas más feministas y teóricas sobre temas de género le ponen nombre a esto, y es el patriarcado. Yo no sé si ustedes conocen a María Rita Segato, y ella habla del patriarcado como un sistema de opresión y subordinación más grande, es decir, este sistema de opresión y subordinación recoge todos los sistemas de subordinación y opresión, y este sistema está basado en la opresión y subordinación del género. Es decir, sus inicios empiezan en la prehistoria, cuando los cavernícolas salían a buscar, a cazar, entonces eran ellos los que salían a cazar por sus condiciones físicas, porque entonces ellos son más grandes, son más fuertes, son más hábiles en algunas cosas. Entonces eran ellos los que salían a cazar, a traer el alimento a la casa, y nosotras, por nuestras condiciones biológicas, porque teníamos menstruación, porque si no teníamos la menstruación estábamos embarazadas, y porque además teníamos a los niños, niñas pequeñas en el hogar, pues nosotras debíamos estar ahí, esperando a que él llegara con el alimento para nosotros poder alimentar a la familia, cuidar de nuestra familia. Entonces digamos que, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, yo sí durante mucho tiempo me pregunté dónde había nacido esto, y esto, sus inicios es desde el inicio de la humanidad, creo yo. Un dato para hablar sobre temas de género, hay una pensadora, Olympia de Gouges, quien durante la época de la Revolución Francesa, no voy a decir años porque no, en estos momentos me puedo equivocar, pero en Olympia de Gouges, durante la Revolución Francesa, que se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre, del ciudadano y del hombre, algo así se llamaba. Resulta que Olympia de Gouges hizo algo súper revolucionario en la época, por lo cual la llevó a la muerte, no sé si fue la otra. El caso es que ella escribió los derechos de la ciudadana, de la mujer. Entonces, por esa razón a ella, fuera la cabeza, que era muy, muy típico en la Revolución Francesa, ¿sí?
que empezó por Luis XIV, el rey de Francia. Entonces, desde este momento podemos ver que Olympia de Gouges hizo algo súper revolucionario y fue reescribir a partir de los derechos de las mujeres, y por eso es que digamos que Francia es un referente a nivel global, que no debemos tomar solo Francia, pero que sí debemos tener en cuenta por cómo a través de la historia también se han dado esas revoluciones y esas luchas. Y hay que entender también el contexto donde nos encontramos, el contexto latinoamericano, que no es el mismo que el europeo o el de Estados Unidos, que siempre toman cuando hablamos de las luchas históricas. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta algo, y es el tema de la interseccionalidad, que la interseccionalidad radica en que debemos ver esto con un espectro mucho más amplio, no solo ver hombres y mujeres, sino también hay un tema de raza, un tema de creencias religiosas, de diferentes aspectos, que lo que nos implica es que las opresiones van mucho más allá del género, que si bien el género sí implica algo muy importante, también hay muchas otras opresiones que nos tienen como una especie de escala, de pirámide en el que el hombre blanco es superior al hombre afro, indígena, y con las mujeres pues es peor, ¿sí? Y que pues lo podemos ver también en Colombia. Un claro ejemplo en Colombia es con el tema de las mujeres indígenas frente a las mujeres de Bogotá, por ejemplo, las mujeres de las clases sociales altas de Bogotá. ¿Qué pasa cuando llegan las personas indígenas a Bogotá? O sea, ¿qué hacen acá? Y literal, o sea, está ese clasismo también que es muy arraigado en las clases sociales altas, en el que se creen superiores. En México, por ejemplo, también pasa mucho, donde en México la mayoría de su población es de ascendencia o descendencia indígena, y está como estas personas blancas, heteronormadas, con sus formas de ser y de creer el mundo de una manera muy cuadriculada, muy como que es lo que ellos piensan, lo que ellos hacen. Como para agregar eso frente a lo que estamos hablando, pues tener también en cuenta el tema de la interseccionalidad. También quería complementar algo con lo que dijo Miguel, con lo de Olimpia, que fue en 1791. Lo que pasó ahí fue algo muy grande, porque así como ella también contribuyó en la escritura de los derechos del hombre, bueno, los derechos humanos, también muchas mujeres lo hicieron y estuvieron ahí y apoyaron y se reunían, porque eran hombres, eran mujeres, y todos como que pensaban para poder redactar. Y al final, cuando crearon el nombre, Declaración de Derechos del Hombre, pusieron del hombre. Ellas, pero ¿cómo? Si también estamos nosotras, somos mujeres. Y ellos, pero es que nadie las ha llamado. Ustedes están acá porque quisieron estar y contribuyeron, y las excluyeron. Entonces ahí fue cuando ellas dijeron, pero no, ¿cómo va a ser posible esto? Y crearon la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, creo que se llama. Entonces ahí, a partir de ahí es que pasó lo que contó Miguel, que fue como el castigo que les dieron, pero pues admirable de parte de ellas. Manuela, ¿ibas a aportar algo? Sí, no, iba a complementar algo así súper chiquito, y es que cuando se dice, por ejemplo, que el patriarcado es ese sistema de opresión y subordinación que recoge todos los sistemas de opresión, tiene que ver con que siempre va a haber una persona más oprimida que la otra, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser un hombre negro que ser una mujer negra oprimida. Entonces, ¿quién está más abajo de quién? Entonces, está más abajo la mujer, ¿no? La mujer negra. Pero entonces, no es lo mismo ser un hombre negro homosexual que una mujer negra lesbiana, porque ella siempre va, a pesar de que cuentan con las mismas condiciones, pues ella siempre va a seguir siendo inferior a este sujeto. Entonces es ahí cuando decimos de que este sistema de subordinación o de poder, como lo queramos llamar, recoge todos los otros tipos de subordinación o de dominación, pues lo recoge todo, porque siempre por debajo vamos a estar nosotras, independiente. Obviamente yo, Manuela Rivera Leighton, que tengo una serie de privilegios, pues estoy encima de otras chicas, pero hay otras chicas que están encima de mí, y un chico, mi compañero, que cuenta con las mismas condiciones que yo, que los dos vamos a la universidad, que tenemos oportunidad, pues yo me sigo siendo inferior a él. Yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así súper rapidito. El último trabajo que yo tuve, yo trabajaba como in-house, y mi compañero era in-house también, pero él se ganaba 1.500.000 y yo me ganaba 1.100.000. Él era in-house operativo y yo era in-house operativa
comercial y de talento humano. Entonces tenía que hacer una serie de trabajos, él simplemente era operativo, pero entonces yo siempre era como que, bueno, muchas personas ni se fijarán en eso, no se darán cuenta de que el tipo tiene menos carga laboral que yo y gana más que yo, y yo por mi condición de género, porque yo creo que eso tiene que ver con mi condición de género, pues tengo más carga laboral, pero adicional a eso me pagan menos. Pues estamos en igualdad de condiciones, pero sí, siempre fui yo más oprimida que él. Y se me ocurre, chicas, ustedes, ¿qué opinan frente a lo que están comentando? Tal vez el impacto de las redes sociales ha influido en que este fenómeno de la violencia de género sea un agravante. ¿Qué relación básicamente tiene el contenido que circula en redes sociales, los medios de comunicación con la violencia de género? Quiero decir algo antes de empezar a hablar, y es que a veces no me gusta tomar la palabra de primero por unas razones, y es que existen micromachismos también frente a la forma como los hombres como tomamos la vocería, tratamos de corregir a las mujeres. Son términos que son muy gringos como el mainstreaming, el mansplaining. El mainstreaming es eso, interrumpir a una mujer o como quien dice, pues completar lo que ella está diciendo, porque o sea, como que dice, ven, tú no dijiste bien eso de género, ven que es que yo soy el feminista, ¿sí? Entonces, eso es repaila, entonces espero no caer en eso, y pues si caigo, por favor, me hacen caer. No has caído. Horrible. Y el mansplaining, por ejemplo, es cuando nosotros los hombres vamos en transporte público, solemos sentarnos con las piernas abiertas, y ustedes, las mujeres, se sientan con las piernas cerradas, ¿sí? Suele pasar, porque desde chiquitas les dicen a las niñas, no abran las piernas porque se le ve eso, no sé qué, que está mal hecho, que las niñas muestren los calzones, no sé qué. En cambio los niños, no, ay, tan bonito, él con el pipí ahí andando al aire libre. Son cosas, digamos, también micromachismos, microviolencias que también se presentan. Bueno, sobre el tema de la imagen de la mujer, quiero destacar que esta semana, el 14 de septiembre, se conmemoró en Latinoamérica un día que se conoce como el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación. Entonces, tengo un video, no sé si sea posible proyectarlo como para ilustrar un poco de qué trata esto, un video que sacamos desde la red de periodistas, es muy corto, no dura como más de 3 minutos, creo. Y pues me gustaría, antes de empezar a hablar del tema, porque creo que también es importante reconocer este tipo de actividades que se organizan y qué significado tiene. Hoy 14 de septiembre, en Latinoamérica, es el Día de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación. Se instauró en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en San Bernardo, Argentina, en 1990. Escogieron esta fecha para recordar la primera emisión del programa Viva María en Brasil, en la década de los 80, programa que fue pionero en reivindicar una imagen más libre de las mujeres, en cuestionar la violencia de género, los modelos estereotipados y denunciar las violencias de las que las mujeres eran víctimas. Esta fecha nos recuerda la importancia que tienen los medios de comunicación en la representación de la mujer a través de estereotipos y prejuicios de género que nos subordinan, relegan e invisibilizan en el espacio público. Desde 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, se establecieron las obligaciones de los países de garantizar que los medios de comunicación no publiquen información, contenidos, imágenes que agredan a la mujer y promuevan la violencia. En el apartado J de la Plataforma de Acción de Beijing se marca la necesidad de suprimir las constantes imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación. Y también se invita a restringir estos productos violentos o pornográficos que perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad, así como aquellos programas que insisten en representarnos en papeles tradicionales. Por ello, desde la Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios, presentamos los hallazgos del informe Colombia del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing a 26 años de su promulgación.
Uno de los hallazgos de la investigación es que principalmente se ha presentado a las mujeres desde los ámbitos privados, es decir, desde las labores del cuidado y únicamente en roles tradicionales. Además, se siguen promoviendo los estereotipos de belleza, no reconociendo la diversidad de las mujeres y únicamente mostrando sus cuerpos como un objeto o un adorno. También se identifica la visibilización del aporte de las mujeres a la construcción de lo político, lo científico, lo histórico. En las noticias continuamos sin tener un rol protagónico por nuestra labor y experticia. Se reproducen y justifican los comportamientos violentos contra las mujeres. Aplaudimos a los medios de comunicación que se han comprometido con la construcción de una comunicación incluyente, no discriminatoria y que fomenta la garantía de los derechos de las mujeres. Invitamos a quienes no lo han hecho para que se sumen y pasen de la reflexión a la acción. ¿Por qué traigo a colación el video? Porque puede que muchas personas y en el ámbito de la comunicación no sabíamos que existía este video. Entonces yo me di cuenta apenas la semana anterior que estábamos trabajando en como las piezas publicitarias de esta fecha. Y algo por destacar y que creo que si estamos trabajando en comunicación y nos interesa temas de género, es indispensable reconocer la plataforma de Beijing, que hacia el año 1995 se presenta en Beijing y pues por eso toma su nombre, en el cual se desarrolla la cuarta conferencia mundial de las mujeres. Allí surge el apartado J, que es una parte donde se menciona sobre el tema de la mujer en los medios de comunicación y se hacen una serie de sugerencias a nivel global en cuanto a la imagen, la estereotipación que vemos de cómo la mujer se ve como un objeto de deseo, un objeto sexual, y cambiar como un poco esa forma de narrar y de expresar en los medios de comunicación, que aún hay mucho trabajo por hacer. Eso es verdad, porque un ejemplo muy claro que podemos destacar es lo que ocurrió hace poco en Neiva, cuando en el periódico La Nación se habló de acceso carnal violento a una mujer, cuando ya está tipificado por la ley que es un feminicidio, acceder, que es la última parte en la escala del violentómetro sobre el acceso a las mujeres, del acceso violento, y es terminar con sus vidas, que por el hecho de ser mujer. Claro, o sea, ¿qué es lo que hace falta? Mayor sensibilización en cómo narrar, en cómo expresar diferentes aspectos, cómo ser inclusivo, inclusiva, cómo expresar sin agredir, sin revictimizar. Y eso fue lo que hicieron en La Nación. Entonces hay mucho amarillismo porque se cree que el amarillismo vende más, pero no hay que dejar de un lado que nuestra formación no es solo comunicar e informar, sino educar. Es algo muy indispensable que debemos tener en cuenta y que, bueno, como lo veíamos en el video, este 14 de septiembre se conmemora con la intención de hacer un llamado a los medios de comunicación frente a cómo se están expresando, frente a cómo estamos llevando a cabo esta comunicación, este enfoque de género que deberíamos tener muy en cuenta. Y bueno, a partir de eso quiero puntualizar en que desde la Red Colombiana de Periodistas se llevó a cabo una encuesta hace unos meses, que creo que la estuve rotando por ahí, no sé si alguna de ustedes la diligenció. Entonces, a través de esta encuesta lo que se buscaba era saber cómo estamos en materia de género, en materia de diversidad, de inclusión, de violencias y todo eso. Entonces me parece muy importante también, pues no me voy a agrandar con los datos que arrojó la encuesta, pero de esto surgió un informe. El informe se llama la investigación Periodistas sin acoso, en donde se habla de violencias machistas contra periodistas y comunicadoras en Colombia. Entonces es un documento muy indispensable cuando queremos hablar en el ámbito de la comunicación para saber cómo estamos y así definir para dónde vamos. Entonces pues lo dejo aquí para quienes lo deseen compartir, lo deseen revisar. Entonces comparto el link porque sí me parece importante, si nos interesan estos temas, informarnos, ¿sí? Saber cómo estamos actualmente en estos temas. Entonces ahí lo comparto en el chat. Y básicamente lo que pienso es que debemos trabajar mucho más. Las facultades y los programas de comunicación tienen un rol indispensable en el cual no han trabajado adecuadamente. Y si bien acudo a mi programa de comunicación social y periodismo, que cuando yo estaba estudiando estos temas no se abordaban, ¿sí? No se trabajaban y siempre era como la temática de jóvenes,
pero debemos ampliar un poco más, porque de verdad cuando vamos a salir al ámbito profesional no vamos a trabajar solo en jóvenes, no vamos a hablar solo de jóvenes, debemos ser súper integrales. Es muy importante también que se tenga en cuenta desde los programas de comunicación en toda Colombia el enfoque de género, que haya una cátedra, que haya un área donde se aborde esto para entender, porque muchas veces muchas personas no entienden sobre este lenguaje, sobre cómo usarlo, cómo no revictimizar, y a veces hay gente que peca por no conocer realmente cómo se debe utilizar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Vale, continuamos contigo, Manuela. ¿Qué opinas al respecto sobre esta relación que pueda existir entre el contenido que circula en redes, los medios de comunicación y pues frente precisamente al tema que estamos tratando, violencia de género? Yo estoy segura que los medios de comunicación y las redes sociales, a través de las redes sociales, se reproducen patrones estereotipados, mensajes, iconos, signos de dominación que van a naturalizar la subordinación de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, los avisos publicitarios donde las mujeres somos 90, 60, 90 y además somos blancas, lisas, con unas pestañotas, unos ojotes. Pero también entonces, ¿qué producen estos canales, no? Entonces, ¿qué novelas nos venden? Novelas donde nos muestran un amor romántico que todo lo aguanta, que todo lo puede. Estaba pensando ahorita en una novela, creo que es turca, yo la verdad no recuerdo el nombre, de una chica que violaron un grupo de amigos. Esa novela creo que la dieron por Caracol. Un grupo de amigos, uno de ellos no la violó, pero fue testigo de la violación. O sea, él estuvo ahí, él vio cómo la accedieron y finalmente esta chica se enamora de este chico y como el amor todo lo puede, pues ella se queda con este chico. Recuerdo que eso me lo contó una tía que le encantan las novelas turcas y la veía y yo fue como, en serio, o sea, fue como, puta, o sea, ¿en qué cabeza cabe que una chica es violada por un grupo de chicos y el único testigo no la salva, no la ayuda, ni siquiera denuncia y ella se enamora de él, ella se da cuenta de que él estaba ahí y finalmente como el amor todo lo puede, lo reitero, entonces pues ella termina con él. Entonces creo que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel importante en la deconstrucción de todos estos patrones machistas y patriarcales pues que hay como tan arraigados a la sociedad. Ahora que tú mencionabas esto que ocurrió aquí en Neiva, también vino a mi cabeza mucho esos titulares de crimen pasional. Crimen pasional. Entonces, crimen pasional. No es que no me mató por amor, no la mató por amor, la mató porque era mujer y porque se sentía dueño de ella, porque era su territorio, porque era suya, porque él sentía un poder sobre ella, porque era de su posesión. No nos matan porque nos amen, porque uno no agrede, uno no hace daño a quien uno ama. Continúo contigo, Pau. Cuéntanos qué opinas al respecto. Bueno, así muy rápidamente, como para complementar, porque siento que también ya como que han aportado mucho. Pues bueno, yo siento que las redes sociales hacen un papel grandísimo en esto, pero de forma muy mala, porque influyen como muy negativamente sobre la forma de actuar y la gente lo normaliza y sigue como replicando este tipo de acciones. En redes sociales como por ejemplo Instagram, ¿sí? Podemos encontrar estereotipos muy muy marcados donde las niñas crecen con este tipo de aplicaciones y quieren parecerse, digamos, a estas chicas, pero estas chicas lo hacen, digamos, por esa aceptación del mismo patriarcado, por querer, digamos, si están delgadas, que si están depiladas, que si están peinadas, ellos van a aceptar. Y entonces como este tipo de cosas empiezan a replicar y es así como las redes sociales empiezan como a influir en nuestros patrones diarios, en los patrones de muchas mujeres y se queda como esta forma muy marcada y muy negativa. Entonces como que también hay que aprender mucho de qué es lo que se mira, qué es lo que se consume en redes sociales, en Facebook, memes muy malos que también hacen que se normalicen este tipo de acciones y que hay que ponerle el ojo y estar muy pendiente de qué es lo que se consume y qué es lo que se comparte. Y este tema de los memes considero que también es muy como que es ese punto de ofendo, pero si te ofende, no es mi problema porque yo lo digo de chiste. O sea, es un chiste, es una broma, si a ti te afecta, lo siento, yo no lo estoy diciendo como en serio.
y considero que este tipo de cosas se ven muy reflejadas en redes sociales, lo que mencionabas ahorita también, Paula, el hecho de cómo idealizamos en redes como Instagram más que todo, cómo debe ser una mujer, cómo debemos sentarnos, cómo debemos tomarnos fotos para vernos lindas. Son situaciones que se han normalizado en nuestra sociedad, no nos damos cuenta que estamos siendo parte de este tipo de actividades que básicamente vienen directamente del patriarcado. Bajo ese sentido, ¿cómo según desde nuestros propios roles, según desde nuestros propios roles, cómo identificamos si somos víctimas o no de violencia de género? Vale, yo les voy a hablar desde mi experiencia, porque si es una pregunta bien heavy. Les voy a contar, cuando yo tenía unos 15, 16 años, sí, más o menos 14, 15 años, para mí la violencia de género era la violencia intrafamiliar, los golpes que ocurrían dentro de una familia, y eso para mí era lo único que existía dentro de la violencia de género. Es gracias al feminismo que yo me doy cuenta, los golpes y el abuso sexual, ¿no? Eran como esos daños físicos súper fuertes, los únicos que yo concebía como violencia. Y es gracias al feminismo que me doy cuenta que las violencias son muchísimas más y que mi cuerpo había atravesado una serie de violencias que yo tenía tan naturalizadas que yo no me daba cuenta en ese momento de que había sido víctima de algunas violencias. Entonces, en mi caso, es gracias al feminismo, a la academia, que me doy cuenta de eso, y es como, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez a Catalina Ruiz Navarro que dice eso de los malos amores nacen los buenos amores. Entonces es gracias al feminismo que yo digo, no, yo no voy a aceptar esto, no voy a tolerar esto, y uno empieza, ahí sí, como decían hace rato, a ponerme las gafas violetas y a radicalizarme, ¿no? Es decir, a decir, no acepto esto porque va en contravía de lo que yo creo, de lo que yo soy. Entonces es bien complejo uno darse cuenta, porque estas violencias están tan naturalizadas, como tan arraigadas, como tan impregnadas en la sociedad, que es muy difícil, es bien complejo, es muy difícil, demasiado, darse cuenta que uno está siendo víctima de violencia. Inclusive nosotras que llevamos un rato caminando el feminismo, muchas veces somos víctimas de violencias psicológicas o micromachismo, y es con el tiempo que decimos, marica, a mí me pasó esto y eso es violencia. Entonces, es decir, es muy compleja esa pregunta, me puso a pensar muchísimo. Vale, Pau, ¿te gustaría continuar? Cuéntanos cómo podemos identificar, en este caso desde tu rol como mujer, ¿cómo identificas si eres víctima o no de violencia de género? A mí me pasó también, tengo como mi historia para llegar al punto de interesarme por hacer un cortometraje sobre este tema, y es que uno pues anteriormente vivía como en una burbujita, ¿sí? Yo soy de La Plata, es un pueblo, entonces allá como que tipo como violencia sexual no pasa. Cuando viajé y me vine para acá, para Neiva, me encontré de frente, fue un choque terrible con este tipo de acoso callejero, y me pasaron cosas que me impactaron mucho y me pusieron como a pensar de qué estoy haciendo, porque no me están interesando este tipo de cosas, porque no mejor me informo más para poder informar a otras mujeres y poder compartir, para que sepan qué es una violencia, ¿sí? Qué es violencia, qué tipos de violencia hay, qué tipo de violencias podemos encontrar en nuestro contexto, en nuestra familia. Entonces es así como poco a poco me empiezo a interesar más y más, y empiezo a investigar y a preocuparme, y pues no, como tal no sabría decir específicamente cómo otras mujeres pueden identificar. Yo creo que la mejor forma es informarse, buscar, dejar un poco de normalizar, porque pues es algo, hay que ser realistas, muchas mujeres ni siquiera desconocen totalmente este tipo de machismos, de prácticas. Entonces es como ir recorriendo este camino poco a poco, ¿sí? No es algo pues tampoco que uno pueda decir que de la noche a la mañana ya reconoce absolutamente todo, porque no, es algo histórico, es algo que venimos como viviendo día a día, y nuestra propia familia nos ha inculcado. Entonces pues sí, informarse, que es muy importante, abrir los ojos, estar pendiente,
muy atento y también informar a otras mujeres? Yo acudo a una pieza que pues conservo mucho, y es el violentómetro. Cuando trabajé en la alcaldía de Neiva, realizamos en apoyo en cooperación con la gobernación del Huila, eso fue en el año 2018-2019, una pieza para difundir a las mujeres y para hacer sensibilización sobre las diferentes escalas que se presentan de la violencia hacia las mujeres. Entonces, digamos que hay cuatro etapas. Una, la etapa de alerta, la otra, la de reacción, la urgente y la final, que ya tiene que ver con el feminicidio. Entonces, como para tener en cuenta, en la de alerta se presentan diferentes aspectos que a simple vista puede que ni se noten, pero que son esa escala de violencia que puede reflejar algo peor a futuro si se deja continuar, si se naturaliza, se normaliza. Entonces tenemos que, cuando un hombre culpabiliza a una mujer, cuando te indica cómo vestir o maquillarte, controla tus amistades o las relaciones con tu familia, te miente, te cela, destruye objetos, te humilla o ridiculiza frente a otras personas, descalifica tus opiniones, que es por lo menos lo del mainstreaming que mencionaba antes, te hace bromas hirientes o piropos ofensivos. Eso tiene que ver con el tema de la alerta. Ya cuando la violencia va aumentando en el tema de reacción, tiene que ver con algo ya más hacia lo físico. Te pellizca, maneja y dispone de tu dinero, que es por lo menos lo que mencionábamos de la violencia patrimonial, te insulta, te empuja, te golpea jugando, entre comillas, te prohíbe usar métodos anticonceptivos. Esa es otra cosa, que el hombre quiere acceder a la mujer de esa forma, pero también eso dentro de las parejas puede existir las violaciones sexuales. Si la mujer no está de acuerdo, pero el hombre quiere acceder a su cuerpo porque cree que le pertenece, entonces eso también se puede identificar como violencia sexual. Ya en la parte urgente encontramos que este es el momento en el que hay que actuar y acudir a los entes, a las autoridades o a las organizaciones que protegen los derechos de las mujeres. Y encontramos que te encierra o te aísla de tus seres queridos, te amenaza con objetos o armas, te obliga a tener relaciones sexuales, que lo mencioné antes, pero es como para reforzar esto, y es la violación, ¿sí? Y te golpea o agrede físicamente. Y ya por último, que es la parte de riesgo, y es el tema del feminicismo, y es el feminicidio, perdón, se me trabó la lengua. Y ahí es donde debemos tener en cuenta mucho que las mujeres, cuando sufren este tipo de violencias, se aíslan. Yo no he sido, reconozco eso, no he sido víctima de violencia, de este tipo de violencias sexuales. Sin embargo, las reconozco porque pues las he estudiado y he conocido testimonio de personas que las han vivenciado. Por ejemplo, en mi tesis de pregrado abordo el tema de la violencia sexual durante el conflicto armado con mujeres en el departamento del Huila y del Caquetá. Y por ejemplo, es algo que también cuando lo abordamos en la comunicación hay que tener una cierta sensibilidad. Existe un libro que sacó Consejo de Redacción, en donde se habla de cómo narrar con enfoque de género, que lo recomiendo, está de manera digital. Y siempre que vayamos a hablar de estas temáticas es bueno como tener en cuenta esa sensibilidad y esa empatía que debemos de tener sin caer en la revictimización. Por eso pues también pienso que hablar de este violentómetro, que fue lo que les leí, es indispensable para entender cómo va escalando la violencia y cómo cosas tan mínimas pueden generar algo tan grave como lo es un feminicidio o una violación. Entonces pienso que es importante hacer alerta a este tema, y que también no solo se trata de un tema de sensibilizar a las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres son quienes en mayor medida sufren estas violencias, pero es que los hombres somos quienes las provocamos, quienes hemos estado en esta forma patriarcal, en estos constructos socioculturales de que debemos imponer, de que las mujeres no son de nosotras, sino también entender cómo llegamos a estos hombres, cómo sensibilizamos, cómo llegar a estos espacios, porque existen colectivos y espacios de hombres, pero son espacios para hombres ya mayores, gente que ya ha estudiado esto
y que también es indispensable crear espacios donde los jóvenes, los hombres jóvenes, nos reunamos, discutamos y hablemos de estas temáticas sin tanto tapujo, porque también algo y es que a los hombres se nos coarta el hecho de sentir, de ser sensibles, de tener esa empatía hacia el otro, y por eso también es indispensable tener este tipo de espacio. Entonces, como también hacer el llamado a que los hombres nos cuestionemos nuestros roles, nos cuestionemos nuestras posiciones de poder y también llevemos a la acción y no callemos, que no se calle frente a estos temas de violencia. Si vemos algo así a un compañero, un amigo, uno como pues la frase de amigo, date cuenta, ¿sí? Date cuenta de que la estás cagando y de que debes cambiar ese comportamiento hacia tu pareja o hacia tu mamá, todo eso, porque muchas veces es ese tema de la naturalización, y quienes ya reconocemos este tipo de cosas, no hay que callar, decirla y nunca callar, como pues lo dice una investigación de una periodista reconocida colombiana, nunca hay que callar. Que se me escapa el nombre, pero que es importante tener en cuenta eso, nunca callar y expresarse, por más difícil que cueste, por más cercana que sea una persona. Pienso que hay que decirlo como hombres, y también a las mujeres también no dejar solas a sus amigas, porque pasa mucho que una mujer, pues si bien no ha sido víctima, pero reconociendo, una mujer cuando sufre este tipo de violencias se aísla, se aleja, se vuelve más callada, más introvertida, se aleja de su familia, de sus amistades. Entonces por eso también es tener en cuenta eso y no alejarse, sino también otra cosa que a veces nos genera mucha indignación es que, digamos, yo como amigo de una mujer que sufre violencia, quiero ir a demandar al tipo y decir que él la está agrediendo, la está violentando. Sin embargo, si la mujer que está siendo violentada no acepta eso y dice, no, él no me violenta, es que yo me caí, es que me lastimé. No, entonces primero hay que estar ahí, porque es un ciclo de violencia repetitiva en el que la mujer violentada es quien debe despertar y quien debe decir, no más, estoy sufriendo, quiero salir de esto, y entender que también hay otras posibilidades, otras formas de vivir, ¿sí? Porque también pasa mucho que si hablamos del tema patrimonial, cuando hay mujeres que les cuesta salir de este ciclo de violencia porque piensan que si lo dicen, su marido les va a quitar el dinero, les va a quitar la casa, se quedan sin sus hijos, o cómo va a vivir ella. Entonces también ahí radica mucho el tema económico, y es algo que por lo menos resalto, y hay una organización de habla hispana que se llama Core Woman, que trabaja el tema del empoderamiento de las mujeres a través de lo económico, y eso lo necesitamos mucho más en nuestro contexto latinoamericano, y es que se creen espacios donde las mujeres puedan tener su propia empresa, su economía, para que no dependan de un hombre ni de nadie. Y entonces eso es algo muy importante con lo que podemos contrarrestar a las violencias de género. Y bueno, pues eso digamos que hay algunos organismos, pero creo que más adelante vamos a hablar sobre qué organismos abordan este tema, a qué organizaciones o espacios gubernamentales pueden acudir las mujeres. Bueno, pues justamente eso iba a, bueno, es la pregunta siguiente, y es tal vez podríamos ubicarnos aquí en Colombia, ¿a qué entidades se puede recurrir una mujer que se sienta violentada, una mujer que, como tú acabas de mencionar, abra sus ojos, se ponga las gafas, término que nació esta conversación y lo amo ahorita, y reconozca que es víctima de violencia de género? Como mujeres, ¿a dónde se puede acudir aquí en Colombia? ¿Qué medidas o qué garantías nos ofrecen? ¿Son estas suficientes y además son eficientes? ¿Cumplen con lo que prometen, que es al final de cuentas proteger a estas mujeres? Nada, pues digamos que la 1257 intentó establecer como una ruta única de atención a víctima, pero pues la ruta no es como tú llegas aquí y aquí sigue aquí no. Es decir, hay varios organismos, varias instituciones que deben darle trámite y activar la ruta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, y recuerdo de que la ley 1257 reconoce 4 tipos de violencia, ¿no? No puedo llegar allá con que es que me está haciendo micromachismo y me está haciendo comentarios machistas. No, hay otras violencias gravísimas como es el acoso callejero, que tampoco están
reconocidas ni están tipificadas. Es decir, yo tampoco puedo llegar a denunciar un acoso callejero porque el man me dijo que estaba buena, deliciosa y que me quería chupar yo no sé dónde, no, porque tampoco me la van a recibir. En todo caso, bueno, hay unos organismos, unas instituciones a las que se pueden dirigir. Uno es la Fiscalía, los centros de salud, medicina legal, las mismas instituciones educativas, si hay de por medio un o una menor de edad, pues pueden hacer la denuncia. Bueno, ¿quiénes pueden denunciar? Puede denunciar legalmente, está permitido que denuncie quien padece la violencia, una persona cercana a la víctima o un vecino o vecina que decide hacerlo, que escucha todas las noches que el esposo le está pegando a la esposa, que el esposo le está pegando a las niñas, que el esposo llega borracho a agredir a toda su familia. Puede hacer también la denuncia. Las denuncias se pueden hacer de manera anónima, de manera escrita o de manera verbal. Hay organismos, decirlo suena tan bonito en realidad, hay organismos que se encargan de vigilar, permítanme un segundo, se encargan de vigilar que se le dé trámite a estas denuncias, que son el Ministerio Público, Procuraduría, Personería y Contraloría, pero creo que ahí no entra la Contraloría. Entonces estas organizaciones, estas instituciones se encargan como de vigilar que sí se le dé trámite. Deberían encargarse de que sí se le dé trámite a este tipo de soluciones. Bueno, también se me olvidaba, también este tipo de denuncias, o también puede activar la ruta las secretarías de salud. Sí, hay ciudades que la tienen, porque no todas las ciudades tienen de Secretaría de Salud, no Secretaría de la Mujer. Sí, hay ciudades que la tienen y otras que no. Bueno, esa es como la ruta así muy, muy a grosso modo, pero si es eficiente y si es suficiente, creo que no. Primero, porque no hay una sensibilización no ha habido como una sensibilización en los funcionarios, es decir, no hay una conciencia, no hay un enfoque de género en estas instituciones. Siempre que vamos a denunciar somos revictimizadas en el centro de salud, en la fiscalía, en medicina legal. La misma policía es como, no, mijita, vaya usted, solucione los problemas con su pareja porque es que ya mañana van a estar otra vez reconciliados y el problema. Entonces, digamos que si es eficiente, no, pues no es eficiente. La historia nos ha dicho que no. Hay procesos de 8 o 9 años, por ejemplo en casos de sexo carnal violento, no es eficiente porque en la mayoría de casos los violadores son absueltos porque la justicia está diseñada de una manera tan frívola que nos exige a las víctimas demostrar que hemos sido violadas, pero no le exige a los violadores demostrar que no han violado. Entonces es una justicia patriarcal porque ha sido diseñada nuevamente para encubrirlos a ellos, para cuidarlos a ellos y desprotegernos a nosotros porque no nos brindan garantías de absolutamente nada, porque tú puedes ir a la personería, que se supone que es la entidad encargada de vigilar que se le esté dando trámite, ¿sí? Y no es así porque oficios van, oficios vienen, hay mucha tramitología y burocracia para este tipo de denuncias, y eso es algo que hace que las víctimas finalmente decidamos no denunciar. Yo soy de las que digo, hay que hacerlo, hay que insistir, hay que luchar, hay que pelear, es algo bastante desgastante, yo lo digo por experiencia propia, porque hay días en los que una se levanta y dice como que fue puta, ya no quiero seguir más con esto, ya estoy mamada de que el mismo fiscal te revictimice a ti, a tu familia. Entonces es bien complejo. Aún así, yo soy de las que considera de que hay que seguir peleando, que hay que seguir dando la batalla. Bueno, yo creo que lo que nos ha dicho Manu es súper completo, entonces tampoco es que quiera como decir mucho respecto a eso. Sí hay una ruta, existe la ruta de atención a violencias basadas en género, pero esa ruta se convierte en un laberinto. Creo que Manu lo sabe. Eso se vuelve en un laberinto sin salida para muchas mujeres, revictimizante, y lo digo porque cuando estaba trabajando en la alcaldía veíamos mucho que queríamos hacer desde la secretaría y queríamos aportar y tal cosa, pero otras entidades, no tienen la sensibilidad de género, no saben cómo tratar los temas, revictimizan. Y el tema también es de la burocracia, de cómo estos casos se archivan, no se les sigue dando más trabajo judicial frente a ello, y muchas veces sí, de esa revictimización, entonces muchas veces las mujeres les toca
callarse o quedar con eso, pero lo que yo digo igual que Manu es ser insistentes y persistir, porque los derechos humanos no nos los regalaron. Si vemos en la historia, nada de esto nos lo regalaron. Todo fue a partir de las luchas y la defensa de estos derechos para exigir los derechos. El voto a la mujer no fue algo gratis. El acceso a la educación tampoco. Entonces pienso que hay que seguir pronunciándose, manifestándose, no solo hacerlo desde redes sociales, también hay que salir, hay que incidir desde nuestros proyectos, desde la academia debe salir a la calle, ¿sí? Que se supone que hay una frase que decimos mucho en la USCO, y es que la USCO nació en la calle y en la calle la vamos a defender. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de estos temas de violencia de género? O sea, aquí estamos hablando de algo desde la universidad, pero ¿cómo esto lo sacamos afuera? ¿Cómo esto lo hacemos público? ¿Cómo esta información llega a las mujeres que no tienen acceso a internet? ¿Qué medios podemos utilizar? ¿Qué estrategias? Entonces también hay que pensar eso, y es cómo aportar no solo a las mujeres de la USCO, sino a las mujeres de afuera, las que están llevando esto diario. Que si bien yo entiendo que muchos de ustedes también han vivido este tipo de violencias en diferentes aspectos, en diferentes escalas, pero digamos afuera, ¿qué vamos a hacer para aportar a las mujeres de la Comuna 6? ¿Qué vamos a hacer para aquellas mujeres que son venezolanas, ¿sí? Las inmigrantes? Ese tema de violencia hacia ellas es súper, hiper, mega marcado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se les reconoce como ciudadanos ni ciudadanas. Entonces la reflexión está ahí en eso, y es en entender también de que hay que entender un poco más esto antes de hablarlo, antes de expresarlo, y que más que reconocer la ruta es reconocer personas como organizaciones que tengan esta sensibilidad, y también aprender a escuchar, ¿sí? Como amigos, como amigas, no tenemos que empezar a revictimizar a nuestras amistades cuando nos cuentan eso. Escucha, y si no sabes del tema, consulta en internet. En internet hay muchas cosas positivas como negativas, pero hay mucha información. Buscar organizaciones, hay varias organizaciones. En Neiva, por ejemplo, bueno, acudo al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, está Ruda, hay otras organizaciones donde se puede acudir. Entonces creo que también están los espacios, solo que hace falta visibilizarlos un poco más. No solo muchas mujeres a veces que sufren esta violencia no quieren pasar por esta situación de la ruta porque es revictimizante, y a veces basta con que tú las escuches, no que las aconsejes y les digas que tiene que ser así, o sea, no, escucha. O sea, el tema de escuchar, el tema de que una mujer se desahogue sobre esto, y bueno, y diré que tampoco es solo un tema de mujeres, también un tema de hombres, porque si hablamos un poco sobre la homofobia, sobre estos casos, ya es un tema que se puede alargar mucho más si lo tocamos acá a fondo, pero es indispensable tener en cuenta que las violencias de género no solo afectan a las mujeres, quizá en gran medida, pero también a los hombres, a las personas trans, a las diversidades sexuales. Entonces, algo para tener en cuenta eso, aprendamos a escuchar, ¿sí? A escuchar a las personas cuando nos van a contar esto, y reconozcamos no solo los entes gubernamentales, sino las organizaciones sociales, las ONG, que también trabajan en esto. Chicas, Manuela, Paula, Miguel, fue un placer tenerlos aquí. De verdad que siento que fue un espacio muy, muy bueno, enriquecedor, una charla muy tranquila, muy, muy, muy buena, en el sentido en el que todo lo que se compartió fue bastante importante, y considero que las personas a las que les llegue esta entrevista pues van a disfrutar, y de verdad les va a servir muchísimo todo lo que se habló en este espacio. Invitarlos tal vez a pues algún otro espacio, otra oportunidad en donde se nos dé tal vez el volver a realizar una entrevista juntos. Considero que fue demasiado bueno, muy, muy rico hablar con ustedes, genial, y pues nada, invitarlos a que pues se pasen por contacto, tal vez a ver la entrevista cuando salga, para que tengan sus propias opiniones ya un poco más fuera de lo que es, bueno, desde su punto de vista como espectador. No sé si, bueno, tal vez quieran agregar algo como para despedirse de nuestros espectadores. Nada, pues agradecerles muchísimo, agradecerte, Laura, el espacio. De verdad que estos espacios son bastante enriquecedores, además porque digamos que son procesos de retroalimentación, ¿no? Conocer las percepciones
y conocimientos que cada una y cada uno ha construido en su caminar, pues con estos temas es bastante bonito, es bastante reconfortante. Y nada, creo que el programa de comunicación social y periodismo tiene una labor y una tarea en temas de género bastante grande, y lo digo principalmente el programa de comunicación perteneciendo a la Facultad de Ciencias Sociales Humanas. Somos la facultad humanista de la universidad y no abordamos el tema, no se toca el tema. Tenemos profesores acosadores, tenemos compañeros violentadores, y eso sigue ahí, sigue súper oculto. Entonces creo que hay una labor bastante grande, y además porque es muy bonito, porque todas somos comunicadoras sociales y periodistas, entonces creo que tenemos una labor gigante. Un abrazo gigante, un beso, se cuidan. Yo quisiera, ya, pues, como para añadir ahí, agradecer igualmente el espacio. Es muy bonito y gratificante para mí cuando yo llegué a la universidad y empecé a participar en estos espacios en colectivos feministas que no eran de comunicación, pero que desde pues esas alianzas que se tejieron se fueron creando este tipo de espacios, por ejemplo, ya que varias estudiantes hablen de género, que por lo menos en varios espacios me hayan invitado. A mí me alegra mucho, ¿sí? Porque quiere decir que lo que hicimos en un inicio valió la pena, el crear un protocolo para la atención de violencias de género en la USCO, que es pionero en el sur de Colombia. Es algo indispensable, que no es lo único, que hay que seguir trabajando en más cosas para que no ocurra esto dentro de la universidad y fuera de la universidad también. Entonces mi invitación es a que por favor no callen, de que aprendamos a escuchar y que también no se aíslen si en algún momento sienten eso, porque realmente todo ese tipo de cosas pequeñas pueden desencadenar una cosa que puede ser el feminicidio y que no debemos dejar que ocurra ni permitirlo. Y no olviden, por favor, que si están interesadas o interesados en hacer parte de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, pueden comunicarse conmigo. Mi número de celular de WhatsApp es 313-399-3161. Pueden escribirme, me dicen quiero hacer parte, y entonces empezamos pues un poco el tema de formación y todo eso antes de verificar pues si puedes ingresar o no a la red de periodistas. Es un espacio muy enriquecedor que por lo menos a mí me ha formado un montón en lo que no me ha formado la universidad en temas de género y comunicación. Entonces creo que es indispensable hacer parte de estos espacios, porque además digamos que hay muchas personas que tienen el conocimiento del tema, pero necesitamos voces más juveniles, hacen falta voces más juveniles en estos espacios y organizaciones. Entonces la invitación es esa. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Bueno, yo también quiero agradecer a Laura por la invitación. Este rato que pasamos acá fue muy ameno escucharlos a ustedes, a Manuela, a Miguel, a Laura, y pues nada, invitarlos a todos a que se informen, no solo compartir este tipo de información sobre qué es violencia con nuestras compañeras, amigas, sino también con las demás personas en general. Lo importante es que todo el mundo sepa esto de qué trata para que se pueda evitar. Entonces, a ponerse las gafas de género y a estar muy pendiente de los temas de violencia y a poder evitarlos. Chicos, un placer haber pasado este tiempo con ustedes y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Vale. Hasta luego.